Queridos amigos, sean bienvenidos a una transmisión más de su programa de cada domingo, Secretos Milenarios. El programa está especialmente hecho para todas aquellas personas que gozan de los temas del simbolismo, la metafísica y de la vida en el más allá. Agradezco la producción, como siempre, a nuestro muy apreciado señor Jaime Maussan y, por supuesto, en cabina al ingeniero Francisco Domínguez y a Horacio Roquet. Muchas gracias por vernos domingo a domingo. Me han llegado sus comunicados, sus escritos, me piden más temas. Justamente estamos desarrollando los relativos a la serie de El Más Allá, el programa dedicado a la vida ultraterrena, a la vida de mayor trascendencia y, por supuesto, a aquella otra etapa de la existencia que demuestra que la vida y la muerte son una misma y que nosotros concluimos ciclos interminables antes de ascender a un nivel de mayor conciencia, de mayor luz en el espíritu universal. Queridos amigos, el tema de hoy está dedicado a los difuntos, al 1 y 2 de noviembre, que son los días que en México y en algunos otros países de Latinoamérica celebramos pues el Día de los Fieles Difuntos. El 1 se dedica a los niños pequeños y el 2 a las personas que se consideran almas nobles, almas de personas justas. Sin embargo, que pues por así decirlo no fueron lo suficientemente buenas para ascender inmediatamente a un paraíso de luz, y tampoco son almas de personas que se dedicaron a cultivar el mal en la vida y que por lo tanto están atrapadas en dimensiones de oscuridad y de gran densidad. Entonces, pues los fieles difuntos son almas de personas nobles que por ciertas condiciones del espacio y del tiempo vienen al mundo de los vivos a compartir y a buscar calor y amor que les da un alimento espiritual suficiente para seguir su trayecto al más allá. Entonces, recuerde usted que estamos desarrollando los temas del libro Seres de Mundos Extraños, cuya autora es su servidora Abril de Montserrat. Y bueno, este libro habla o profundiza de las experiencias que he tenido desde la infancia con seres que existen en otras dimensiones, almas de humanos ya fallecidos y además seres vivos o también muertos que existen en dimensiones del planeta. Entonces hablamos de que la Tierra es un lugar multidimensional, un espacio-tiempo lleno de dimensiones, ¿verdad? En las que habitamos muchos tipos de seres, vivos o muertos, y bueno, pues estamos aquí para alcanzar un mayor nivel de luz mental. Queridos amigos, fíjense ustedes que la experiencia que a continuación les voy a relatar ha sido muy reiterativa en mi vida actual. Desde pequeña he contemplado que los días previos al 1 y 2 de noviembre se abren espacios de puertas dimensionales en nuestro espacio-tiempo y preferentemente en algunos lugares más que en otros. Entonces, pues esas puertas dimensionales son sorprendentes realmente porque permanecen invisibles a la vista como sentido físico. Se aprecian más con los sentidos pues astrales o con los sentidos que tiene o que posee nuestro cuerpo anímico. Entonces debo referirles que es una visión, una percepción sorprendente que deja ciertamente admiradas a todas las personas que tenemos la capacidad de captarlas. No siempre, debo decirles, porque esta facultad se desarrolla o se permite con mayor prominencia unas veces más que otras. Entonces, pues la situación, queridos amigos, es que desde las primeras veces las percibo como unas especies
de puertas circulares, aunque no tienen un perímetro perfecto, más bien parecen registrar pulsaciones, se agrandan y se disminuyen a través del paso del tiempo, se abren en ciertos lugares, como por ejemplo las calles, también en algunas casas, se abren en los hospitales y preferentemente con mucha frecuencia en los cementerios. Son agujeros gigantescos. Las puertas que yo he podido notar son, poseen diámetros como de 3, 4 o hasta 5 metros. Parecen registrar pulsaciones internas, se expanden y se contraen periódicamente y además parecen estar hechas de una materia muy sutil, parecida a la niebla gris o a la niebla blanquecina. De esos agujeros o de esas puertas dimensionales prominentes emergen almas, muchas almas, cientos de miles de almas, y conforme se acerca la fecha del 1 y del 2 de noviembre, esas almas parecen emerger con mucha mayor frecuencia y en mayor cantidad. Yo puedo observar que emergen especies de cabezas de un tamaño real y que son seguidas de lo que se puede entender que es el cuerpo, únicamente que la forma del cuerpo no es similar al cuerpo que nosotros tenemos cuando estamos vivos. El cuerpo de esas presencias parece estar construido de una materia también muy sutil, de neblina, de una especie de líquido gaseoso, por así decirlo, y tiene una forma pues anormal, es decir, disforme, más que nada carece de una forma precisa. Entonces parece que a la cabeza sucede una especie de sábana blanca o de mascada, y termina en una cola, en algo muy parecido a una cola. Entonces emergen cientos de miles de estas presencias de esas puertas dimensionales, y algunas parecen volar y desplazarse a sitios lejanos, mientras que otras permanecen en las inmediaciones de esa puerta de salida y de entrada de esas presencias o entidades. Entonces, es sorprendente, percibirla sí es algo notable, algo digno de ser memorable. Déjenme decirles que a la salida de esas presencias permanecen muchas de ellas, y los elementos de los cuales están constituidos sus cuerpos disformes interactúan con los elementos físicos de esta dimensión de los vivos, de forma que se produce una interacción, un intercambio de elementos, y el aire puede decirse que modifica su composición física y se enrarece ciertamente. Muchas personas las percibimos, muchas podemos verlas, otras solamente lo sienten, pero lo que se siente al estar en contacto con esas presencias que emergen del más allá no es nada agradable ni favorable. Se percibe una tristeza, una melancolía profunda que muchas veces puede producir fuertes estados de depresión. Y es por esto que algunos médiums vivimos ciertas etapas de nuestra vida inmersos en estados de depresión profunda. Cuando somos jóvenes no entendemos qué nos sucede, buscamos ayuda en algunos médicos. Es muy malo consumir sustancias médicas que causen adicción o medicamentos psiquiátricos, es lo más nocivo que puede haber. Hay que estar familiarizados con estas facultades y entender que el hecho de percibir a esas presencias con mayor intensidad que otras personas, por la sensibilidad natural que desarrollamos al nacer, hace que seamos también vulnerables a estar expuestos a esa serie de sustancias, por así decirlo. Entonces, la depresión que nosotros sentimos
es bueno identificar que se debe justamente a que absorbemos esas sustancias químicas y reaccionamos diferente a lo que lo hacen las demás personas. No únicamente lo respiramos, queridos amigos, sino también los poros de nuestra piel, aunque vayamos vestidos, absorben toda esa materia y esa composición que se ha formado de la sustancia que integra los cuerpos de los fantasmas y de los elementos físicos de esta dimensión. Cuando yo no tenía la edad suficiente para comprenderlo, sí estaba un tanto desesperada y no comprendía cómo otras personas de mi edad, con quienes congeniaba ciertamente, no eran susceptibles a estos ataques y no se sentían débiles o vulnerables cuando estaban expuestos a este tipo de circunstancias. Y bueno, y sin embargo yo sí sufrí estos trastornos hasta que paulatinamente entendí que esas reacciones que se producen por el intercambio de sustancias pueden incluso llegar a enfermarnos si estamos sometidos o vivimos a ambientes en los que se propicia el intercambio dimensional o interdimensional de los fantasmas y de nosotros que somos personas vivas. Fíjense que particularmente los niños de tierna edad y las personas de tercera edad son también muy vulnerables a este tipo de sustancias. Cuando se aproxima el 1 y el 2 de noviembre, cuando se aproximan estos días, algunas personas de edad avanzada se tornan melancólicas y empiezan a manifestar que tienen deseos de morir y de seguir a sus seres queridos que han partido de este mundo. Inconscientemente empiezan a hacer remembranzas de la vida, de los momentos felices que transcurrieron, unidos hacia esas personas tan apreciadas y que han partido de la vida. Y bueno, muchas de ellas no se dan cuenta que justo están sintiendo esos estados o esa melancolía pasajera por el hecho de que las almas de esos seres tan queridos para ellos están rodeándolos y vienen a esta dimensión a acompañarlos temporalmente y a estar con ellos, porque obviamente la muerte no termina con los vínculos ni la conciencia de hermandad ni de fraternidad que mantenemos con esos seres que han partido. Y bueno, la cercanía de los muertos, de los fantasmas, pues hace que se trastorne, ¿verdad?, la forma de pensar de esas personas ya mayores. Les comento, muchos de ellos conciben, ¿verdad?, o recuerdan de pronto que estamos en las cercanías de los días de muertos y entonces dicen, me siento temporalmente muy melancólico o melancólica por el hecho de que están cercanas esas fechas y bueno, he recordado la presencia de mis seres amados y por eso he tenido esa melancolía súbita, pero en realidad es que ellos físicamente están resintiendo los efectos de las presencias de esos seres que ya se han ido y que están en esta dimensión con otros cuerpos invisibles de una materia muy sutil, pero al fin y al cabo materia, que interactúa con los elementos de nuestra dimensión y que produce en ellos esos trastornos pasajeros o temporales, esa melancolía o en algunas personas, como digo, hasta depresión. Entonces, hay que estar conscientes de que el mundo cambia momento a momento y de que muchas veces el aire y la biosfera se encuentra enrarecida, ¿verdad? En nuestros medios ambientes se enrarecen por la presencia de esos seres, aunque hayamos sido muy amigos o hermanos de esas personas que han partido. El caso de los niños pequeños es una situación diferente. Ellos no pueden evocar o rememorar la partida de esos seres y sin embargo también son susceptibles de resentir los efectos. Muchos de ellos se tornan de pronto un tanto enfermizos, lloran demasiado, no tienen una buena digestión,
tienen incluso temperatura o calentura y bueno, cosas de poca importancia que finalmente acaban por pasarse. Pero son reacciones que sí resienten los niños, las personas mayores y las personas de mediana edad, que somos muy sensibles, aún más las que podemos ver o escuchar a esas presencias. Entonces, bueno, queridos amigos, este intercambio de energías es algo muy normal y muy natural, que ha existido desde siempre, porque como les comento, la Tierra es un lugar multidimensional. Ahora, quiero decirles que las almas que emergen a esta nueva dimensión salen de esos agujeros o de esas entradas muy profundas e inmediatamente están vinculadas al amor que les profesan sus seres queridos. Hay unos que, bueno, tienen gran conciencia de lo que sucede en estas fechas, sobre todo los indígenas nativos de nuestro continente americano, que son descendientes, por supuesto, de esos grupos o comunidades mesoamericanas. Ellas han transmitido esa sabiduría por generaciones y entre ellos es bien conocido lo que sucede en el mundo por esas fechas. Y bueno, guardan un gran respeto a la celebración de los rituales y tradiciones ancestrales, como es la celebración de esta fecha tan especial. Entonces, bueno, ellos saben que el amor, el respeto que se siente aún por los que han partido es muy significativos, son significativos porque tienen el poder de atraer a esas presencias, de llamarlas, de darles la bienvenida y de permitir que comulguemos, es decir, que tengamos esa comunicación y bueno, que nos estrechemos de esa forma, darnos un abrazo, un punto de unión en el espacio y en el tiempo, un encuentro entre nuestros ancestros y seres queridos que han partido y nosotros mismos que estamos aún en el mundo. Entonces, bueno, pues se celebra, se festeja el Día de Muertos. El principal vínculo, quiero decirles, no son las cosas materiales que se ponen en las ofrendas el Día de Muertos, queridos amigos. Lo que nos mantiene vinculados de forma efectiva es el amor, es el recuerdo y el lazo tan poderoso de fraternidad que tenemos con nuestros seres queridos. Entonces eso los guía y los hace llegar inmediatamente hacia donde nosotros vivamos. No importa si nos hemos cambiado de casa varias veces, nosotros podemos llamarlos con nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Los fantasmas no viajan por el espacio como nosotros lo hacemos. En esas trayectorias que, bueno, implican un transcurso del tiempo. Ellos pueden, como otras presencias de la luz, pueden viajar a través del espacio y del tiempo de forma instantánea, de forma que, bueno, pues a través del pensamiento podemos hacer que ellos recorran grandes espacios y a través de un tan reducido espacio de tiempo o transcurso del tiempo que realmente es algo milagroso, por así decirlo. Entonces, bueno, llegan hasta donde nosotros estamos y se produce el punto de encuentro o la comunión. Quiero decirles que, bueno, todas estas almas que emergen, la mayor parte son llamadas y recordadas, pero también hay muchas almas que no son llamadas y que, bueno, ellas emergen de esas puertas dimensionales. Algunas suelen congregarse en lugares sagrados, como por ejemplo para nosotros los católicos lo es la Basílica de Guadalupe. Yo me he encontrado que en las inmediaciones, bueno, con que en las inmediaciones de este santuario existe una congregación muy numerosa de almas. Ellas no permanecen como los peregrinos que llegan o concurren hacia el santuario el 12 de diciembre, que conmemoramos a Nuestra Señora de Guadalupe. Las almas llegan, por así decirlo, aparecen o emergen en puntos concretos del espacio en cierto tiempo, les digo en estas fechas que se celebra el Día de Muertos, y permanecen en las inmediaciones buscando la paz, el amor, el consuelo, la guarda y la protección
de la Virgen Madre. Me ha tocado ver que algunas permanecen flotando y se encuentran inmersas en un gran estado de paz, mientras que otras se dedican a observar a la gran cantidad de seres, de almas que han experimentado ya la muerte física y que suelen también congregarse en las inmediaciones del santuario, de este santuario tan venerado por nosotros los mexicanos, por los latinos y por supuesto por todos los devotos alrededor del mundo. Estos lugares montañosos, queridos amigos, son también frecuentados por este tipo de presencias durante estos días. Recordemos que los lugares montañosos tienen un poder especial, puesto que llaman a ciertas presencias luminosas. Recordemos también que, bueno, pues todas las apariciones de la Virgen Madre de nuestro Señor Jesucristo han tenido lugar en lugares rocosos y montañosos. Nuestra Madre de Guadalupe, la Virgen de Lourdes, la Virgen de Fátima, la Virgen de Medjugorje, todas ellas se han aparecido en estos lugares montañosos e incluso el nacimiento de Cristo tuvo lugar en una cueva, en un lugar cavernoso, ¿verdad? Como la cueva de Belén. El nacimiento de Buda y de otros grandes iluminados también ha ocurrido en estos lugares tan especiales. Y esos días, esos lugares, bueno, registran una cierta concurrencia de estas especies de almas o espíritus. Y bueno, otro lugar en el que se congregan y del que salen, ¿verdad? Son los cementerios. Con mucha mayor razón si son cementerios muy grandes o de pues mayor antigüedad. Esas puertas se abren, como les digo, y algunas personas, como por ejemplo aquí en Janitzio, Michoacán, viajan justo al cementerio y colocan la ofrenda en cada una de las tumbas del cementerio. Entonces, bueno, pues por eso estos lugares están llenos de esta energía que nuestros ancestros mesoamericanos identificaban tan bien y a la que conocían con nombres especiales. Es una energía de la que están hechas muchas cosas del mundo. Sin embargo, la materia de los fantasmas, que es tan sutil y, como les comento, invisible en muchas ocasiones para la mayoría de las personas, pues también tiene interacciones con la materia y los elementos de nuestro mundo. Es por eso que se recomienda que esos días los niños pequeños no visiten el cementerio y que las personas que tienen que ir a visitar a sus seres queridos, bueno, vamos al lugar en donde reposan los restos de esos seres, porque sabemos que ellos no están ahí ya, pues eviten bañarse, queridos amigos, porque recuerden que el baño lo que hace es limpiar nuestra piel y abrir nuestros poros. Y si nosotros después concurrimos a los cementerios, permitimos a la piel absorber en mayor cantidad esta energía sutil que no es nada favorable para la salud de los seres humanos y podemos propiciar que nos sentamos cansados, como les digo, deprimidos, muy pesados, o que lleguemos simplemente sin humor y sin energía para intentar nada más. Entonces es muy recomendable no bañarse antes de visitar el cementerio y no llevar a los niños pequeños, sobre todo, ven, porque ellos son especialmente receptivos y tienen mayor número de canales para absorber energía. Recuerden que incluso ellos no tienen la fontanela anterior del cráneo, lo que es conocido aquí en México y en algunos lugares como la mollera, bien cerrada. Y bueno, esas fisuras del sistema óseo en los menores hacen que sean más propensos a recibir una impresión más fuerte y a resentir física y saludablemente este impacto en mayor proporción que otra persona. Entonces, queridos amigos, bueno, les comento, muchas de esas almas que emergen de esos portales se congregan en los cementerios, algunas visitan los santuarios, algunos se congregan también en esos lugares rocosos,
pero hay muchos que llegan a las casas a visitar a sus seres queridos. Entonces vean ustedes, dense cuenta de la importancia que tiene la ofrenda, que es montada con fines sagrados. Ven, no con fines profanos como lo hacen la mayoría de las personas, que bueno, montan su ofrenda, pero no por ello es menos hermosa y menos importante que la que ofrendan realmente a los muertos, con conocimiento de causa, las personas que saben a ciencia cierta qué es lo que sucede. Entonces, bueno, las personas que en vida fueron muy materialistas y que ellas creían firmemente en que la muerte termina absolutamente con cualquier vestigio de la existencia, suelen salir y suelen vagar por muchos lugares. Lo mismo sucede con las personas que no fueron bien quistas o que no fueron queridas durante la vida, debido justo al tipo de existencia que llevaron. Ven ustedes, o las personas que no tienen ya seres queridos, que los han perdido sobre la tierra, o las personas cuyos familiares son también muy materialistas y que no dan ninguna importancia a esta tradición ancestral. Bueno, pues esas almas vagan por algunos lugares, en algunas ocasiones observan a los vivos que transitan por los caminos del mundo. Muchas de ellas se dedican a seguir a personas vivas por el mayor magnetismo que puedan observar o sentir en el cuerpo de los que aún permanecemos vivos. Y esto es naturalmente momentáneo, queridos amigos, porque después de esas fechas, las puertas de salida de esos cientos de miles de almas empiezan a cerrarse. Yo he notado que empiezan a contraerse, como si registraran, como les digo, pulsaciones desde el interior, hasta que se cierran completamente, implotando hacia otra dimensión. Que es lo contrario de explotar, ¿verdad? Implotar es desaparecer sencillamente en el espacio y en el tiempo, y dejan algunos rastros, porque los fantasmas, los miles de presencias, o las miles de presencias que han emergido en su momento por esas puertas gigantescas, de pronto empiezan a ser nuevamente absorbidas y llamadas por el plano al que pertenecen, y bueno, van ingresando periódicamente a través de ella. De pronto se nota como si la cabeza desapareciera y el cuerpo de esas ánimas, parte del cuerpo, quedara atrapado en esta dimensión. Y bueno, ¿qué sucede con esos cuerpos? Fíjense que son disueltos por la luz solar. Yo he captado que esos vestigios de energía, esos jirones de aparentemente de tela tan sutil como una mascada o una sábana muy sutil, bueno, son disueltos ante la presencia de los rayos solares. El sol tiene esa propiedad prodigiosa de purificar además los ambientes. Entonces, simplemente son absorbidas por esas especies de puertas dimensionales, de agujeros que se generan en el espacio y el tiempo de los vivos. Entran por esos agujeros, desaparecen sí las cabezas disformes, hechas o construidas también de esa niebla blanquecina o a veces grisácea, y el cuerpo queda flotando. Son como cascarones astrales que son disueltos ante la magna presencia de la luz solar. Cuando entran en contacto con la luz de los rayos del sol, instantáneamente empiezan a disolverse. Y bueno, déjenme decirles que no todas las presencias regresan en el mismo momento. Van regresando periódicamente. Las últimas, hace todavía 10 años, yo recuerdo que ingresaban hacia el mediodía, las últimas de ellas, el mediodía del 2 de noviembre, y eran muy raras las que permanecían todavía hacia la tarde del 2 de noviembre. Pero déjenme decirles que algo está pasando, queridos amigos, con nuestro espacio-tiempo. La Tierra y el campo magnético de nuestro planeta madre está cambiando,
porque las condiciones a través de las que se abren estas puertas dimensionales en nuestro espacio-tiempo se modifican y cambian momento a momento. Fíjense que todavía el día de ayer sentí esa energía en una proporción muy elevada hacia el atardecer. Entonces implica que esas puertas están cerrando, pero que las fechas que antes se observaban rigurosamente y que se sabía que eran, constituían el punto, ¿verdad?, de salida de esas presencias de almas o de fantasmas, pues ya no son las mismas. Las referencias espaciotemporales para la abertura de las puertas dimensionales cambia. Ya no se registra en el mismo momento. Y pues les comento, el día de ayer todavía llegué a sentir que existía en el ambiente, en la calle, gran parte de esa energía que se desprende de los cuerpos de los fantasmas que regresan a la dimensión a la que deben ser atraídos. Después, claro, de la visita a este mundo. Entonces, vean ustedes, las referencias y los parámetros de nuestro planeta madre están cambiando. El magnetismo, el campo magnético, los polos magnéticos se modifican continuamente y las puertas dimensionales pues también se abren y se cierran en puntos diferentes y ya no son los mismos puntos que eran hace centurias en las que nuestros antepasados veneraban y celebraban este encuentro especial de los vivos con los que se han muerto y han experimentado ya ese cambio trascendente en otra etapa de su existencia. Entonces, vean ustedes, queridos amigos, esto es un fenómeno. No sé qué opinen otros mediums. A mí me interesaría que me escribieran a mi correo abrildemonce@gmail.com y que me dijeran, que me dieran sus experiencias, su sentir personal sobre el hecho de que estos portales dimensionales están cambiando a través de las condiciones. ¿Qué estamos viviendo actualmente? Para muchas personas es el fin de los tiempos, están modificando muchas condiciones. Y bueno, pues con todo esto, queridos amigos, voy a cerrar este bloque del programa. Los invito a ver una breve pausa comercial y regresamos dentro de unos breves momentos a tratar sobre las ofrendas que nosotros los latinos, los mexicanos y en México muchas veces montamos a nuestros seres queridos por los que sentimos todavía ese amor inconmensurable, ¿verdad? Que persiste, subsiste a través del espacio y del tiempo y más allá de la muerte. Los invito, queridos amigos, regresen conmigo, los espero. Tanto en Argentina como Bélgica, los Estados Unidos, Puerto Rico e Inglaterra se ha venido reportando la presencia de supuestos objetos voladores no identificados.
Y mis queridos amigos, permítanme invitarles a todos ustedes que tienen ese conocimiento ancestral o que tienen esa sabiduría sobre estos secretos acerca de la vida en el más allá, la existencia en el más allá. Ustedes saben que este programa no únicamente es un espacio de reflexión, sino también de intercambio de simbiosis, de interacción, de dialécticas. Y quiero invitar por este medio a todas las personas que posean facultades especiales como los mediums a externarnos sus impresiones y sus experiencias sobre nuestros tiempos, los tiempos que vivimos, qué está pasando en nuestro mundo, qué pasa con todos esos fenómenos que se han registrado desde tiempos inmemoriales y que nos ayuda a nosotros a entender cómo cambia el mundo y hacia dónde nos dirigimos. Bien, entonces extiendo una cordial invitación para las personas que consideren que tienen facultades de mediums y que vengan a reflexionar a este programa, a tener un intercambio sobre los fenómenos que se han registrado últimamente, el cambio, ¿verdad? El cambio de parámetros que teníamos nosotros conocidos sobre el intercambio, los patrones de intercambio de seres de distintas dimensiones, cómo los tiempos que estamos viviendo han servido para registrar el acceso de seres de nuevas dimensiones o la modificación de las condiciones de la comunicación con algunos otros nuevos. Los invito a ustedes, escríbanme por favor, abrildemonce@gmail.com. Con mucho gusto los invito al programa, los entrevistaré y daré también a conocer, difundiré sus ideas y sus puntos de vista sobre aspectos relacionados al espiritismo, a la metafísica y a todas nuestras experiencias e impresiones, las que tenemos las personas sensibles que poseemos de alguna forma algunas facultades de mediums. Bueno, queridos amigos, quiero en este punto también mandar saludos a Luis Mario González, que tanto nos ayuda para poder crear este programa y seleccionar el material que nosotros debemos destinar programa a programa para hacer que ustedes puedan también gozar de una ¿qué puedo decirles? De una programación variada. Mando saludos también a todas las personas que me han mandado emails, que me felicitan, me alientan a seguir con esta labor de domingo a domingo. Mando saludos a mis queridos amigos en Puebla, Efraín Corro, a Sarita, a todos ustedes, mis queridos alumnos, a las personas que ya saben están enfermitas actualmente, a mi madre y a Grace allá en Mérida, nos siguen domingo a domingo, les agradezco mucho. Queridos amigos, y bueno, vamos a continuar como les había prometido al principio del programa y al final del bloque anterior, con el tema de las ofrendas dedicadas a los difuntos. Ustedes bien saben que en México tenemos esa tradición ancestral que se ha conservado, si bien se ha modificado en sus aspectos fundamentales, puesto que nuestras expresiones religiosas son muchas veces producto de un sincretismo. Un sincretismo significa que hemos fundido en las tradiciones ancestrales esa nueva ideología que llegó hacia la época colonial con los misioneros, con los primeros monjes que llegaron a estos terrenos del continente americano y bueno, con la cristianización y especialmente, ¿verdad?, con la religión católica. Entonces ustedes habrán notado que los altares ofrendados a los difuntos se siguen constituyendo un espacio sagrado, porque en realidad simbólicamente implican el hecho de que se están encontrando los vivos y los muertos en ese pequeño espacio, en ese espacio en donde a través del amor les ofrendamos aún muchos manjares y muchos elementos que son necesarios para que ellos se sientan nutridos y alimentados espiritualmente. Entonces, bueno, es un mero simbolismo el hecho de ofrendarles manjares. Ustedes conocen
muy bien que el alimento de los muertos es fundamentalmente el amor y que muchos de ellos que no recibieron el amor necesario o no dieron el amor suficiente en vida, manifiestan tener sed, venir a este mundo buscando agua. Y tal es la razón de que muchos de los católicos les ofrezcamos vasitos pequeños de agua en lugares especiales y de elevaciones determinadas en el interior de nuestros domicilios. Sin embargo, también nuestros ancestros mesoamericanos ofrendaban agua a los difuntos y recordemos que muchos de ellos, muchas apariciones fantasmagóricas ocurren en las inmediaciones de depósitos naturales de agua. Si nosotros leemos las tradiciones y leyendas ancestrales de los mexicanos, de los antiguos nahuas, podemos recoger del Códice Florentino con una descripción muy agradable de detalles que, bueno, ellos decían percibir a ciertos espíritus femeninos conocidos como lloronas. La Llorona fue uno de los fenómenos más clásicos y más observables por una gran cantidad de personas, antiguos mexicas, en las inmediaciones de ese tiempo conocido, de esa época conocida como la etapa de la conquista. De hecho, decían algunos antiguos mexicanos que había sido una de las señales nefastas que nuestros antepasados habían percibido y que, bueno, se aparecía el espíritu de una mujer vestida de blanco en las inmediaciones de ambas lagunas que rodeaban Tenochtitlan, la laguna de agua dulce y la salada. Bueno, se aparecía y lloraba y entonces decía, de acuerdo al códice escrito en español antiguo: oh hijos míos, ¿dónde os pondré? ¿Dónde os llevaré? Entonces lloraba por sus hijos y bueno, fue una de las señales nefastas que conocieron nuestros antiguos, pues nuestros antepasados y ancestros mexicas antes de la llegada de los españoles. Fue una ciudad, una señal que les pronosticó la caída y la destrucción de la gran Tenochtitlan. En otras ciudades de los países hermanos en Latinoamérica se conocen también leyendas muy similares, apariciones de espectros femeninos en esos depósitos naturales de agua, y en otros países del mundo es similar. Recuerde usted las leyendas sobre la Banshee en Irlanda, que eran o siguen siendo mujeres percibidas solo por las personas destinadas a morir, y son mujeres que lloran y también se aparecen preferentemente en este tipo de lugares. Entonces vea usted esa relación, esa interacción tan profunda, esa vinculación ancestral de ciertos fantasmas con el agua. Ellos muchas veces manifiestan a sus seres queridos estar cansados y tener sed, porque se dice que el camino al más allá es ciertamente fatigoso, y hablamos de que se desplazan a través de la oscuridad, del silencio y de un frío abismal. Ellos llegan entonces en esas fechas en las que el espacio y el tiempo permiten la apertura de las puertas dimensionales y pueden estar conectados para nutrirse del amor de los seres queridos que aún les quedan en el mundo. Entonces la ofrenda es ante todo una dádiva del amor, es una demostración de que subsiste la fraternidad más allá de la vida y de la muerte, que esos lazos son inquebrantables y a través de ello las ánimas se sienten todavía nutridas. Entonces llegan del más allá y convergen en ese punto del espacio y del tiempo. Es entonces que la ofrenda adquiere un valor de sagrado. Es por ello también que además del agua que se les ofrece en este tipo de altares, bueno, se colocan pequeñas cantidades de sal. Usted sabe que la sal marina tiene propiedades purificantes y algunas personas piensan equivocadamente
que, bueno, la sal no se debe tirar. Sin embargo, es posible derramarla en ciertos lugares en los que hace falta la purificación del ambiente. Recuerde que en algunas culturas se aprecia más esta práctica actual que en otras. Por ejemplo, entre los japoneses usted ha visto las luchas de sumo, las luchas de esos gigantes japoneses. Bueno, pues ellos esparcen sal de mar antes del combate. Ve usted, antes de que se trabe ese combate entre fuerzas antagónicas o contrarias, purifican, por así decirlo, la escena del combate. Lo mismo sucede con otros pueblos orientales, en donde, bueno, se colocan pequeños tazones de porcelana con sal marina en lugares que se desean purificar de presencias nefastas o indeseables. Aquí en Occidente podríamos llamar que esas casas muchas veces son infestadas de presencias satánicas o de espíritus perniciosos u oscuros. Bueno, esos lugares pueden purificarse a través de la puesta de esas porciones especiales de sal en algunos lugares. Por eso en las ofrendas se colocan en ciertos lugares también esos pequeños tazoncitos que contienen sal marina para purificar esa escena, ese momento, ese espacio en el que se van a encontrar los vivos y los muertos, vinculados todavía a través del amor, de la fraternidad. Se colocan también, queridos amigos, velas. En sus orígenes, bueno, nuestros ancestros llamaban, evocaban al elemento purificador del fuego a través de rajas de ocote, que es una madera muy rica en sustancias resinosas. Actualmente se usan las velas, que son también producto de ese sincretismo religioso. Las velas preferentemente deben ser blancas, pero hay personas que suelen también ofrendarlas de color morado o anaranjado. Los colores morado y anaranjado son muy significativos en los terrenos de la muerte, queridos amigos. Yo he observado cuando soy llamada por ciertas presencias o ánimas que el color morado se percibe con especial intensidad. El color morado implica la unión del azul, que es un color etéreo, intemporal o atemporal y también inmaterial. Es el color de la fuga, del cielo, del infinito y del espacio, el color celeste. En cambio, el rojo, pues es un color muy asociado a la sangre, a la vitalidad, a la vida y al poder. Ambos colores se encuentran amalgamados o unidos en un equilibrio. Entonces ello simboliza que la existencia a través de la muerte también representa ese equilibrio, ese recuerdo lejano que tienen las almas del calor de la vida y que sin embargo transitan por una etapa de la existencia llamada la muerte. Ahora, el color anaranjado también es muy significativo. Recuerde que incluso las flores de cempasúchil tienen este color bellísimo. Es un color del equilibrio, puesto que el amarillo y rojo en esa proporción especial significan también un equilibrio. El amarillo está asociado a la mentalidad, a las ideas y al pensamiento, por supuesto, mientras que el rojo está asociado, como le digo, a la pasión, a la vida, a la vitalidad y al poder. Es entonces un equilibrio entre el pensamiento y el sentimiento muy característico de la conciencia, que es la mente que prevalece en los muertos, porque cuando nuestro cuerpo se desintegra, evidentemente el cerebro, que es un tipo de mente física que realiza esas funciones tan necesarias, las del razonamiento, la lógica, etcétera, pues es típica de los vivos y prevalece en la mayor parte de ellos. Pero cuando se ha perdido la vida y el cerebro se ha desintegrado, permanece en nosotros la conciencia y entonces los juicios respecto al bien y al mal adquieren un valor irrebatible. ¿Ven ustedes? Entonces es por esto que muchas almas sufren por el recuerdo
del bien que no pudieron hacer en su plenitud o totalidad, del amor que no pudieron dar o prodigar en cantidad suficiente y que aún no recibieron de la misma manera. Entonces se produce en ellas un sufrimiento, sí, pero de esa mente tan especial que es la conciencia, la que nos dicta un juicio certero, un juicio pues ineludible e irrebatible sobre el valor del bien y del mal. Entonces, queridos amigos, pues yo les comento, estos colores son significativos porque marcan de alguna manera ese equilibrio entre la vida y la muerte, percibida ya a través del territorio de la muerte. Y bueno, es otra etapa de nuestra existencia, porque nosotros no somos acabados después de la muerte. Nosotros continuamos existiendo y teniendo ese ciclo infinito de la existencia. Todos recordemos en el espíritu. Y como yo les comento, queridos amigos, bueno, es otro elemento más, la luz. La luz los guía. Yo he encontrado con que muchas almas de personas que han fallecido en trágicos accidentes de carretera, que además son inmediatos, suelen pararse y reflexionar mucho tiempo observando las luces de los faros de los vehículos motorizados, las luces que vienen y que se alejan. Ellos se encuentran en un periodo de aprendizaje muy importante, es decir, una vez que han experimentado la muerte física. Siguen aprendiendo y siguen revalorando las situaciones y ellos meditan y reflexionan sobre el valor y el desempeño que ellos tuvieron durante la vida. La luz, por así decirlo, los lleva a ese estado, los hace estar inmersos y compenetrados en ese estado de reflexión maravillosa que nos hace aprender y nos entrega también a otro tipo de sabiduría a la que estamos llamados los vivos. Entonces, bueno, ellos muchas veces se dedican a seguir luces, porque de alguna forma la luz del espíritu es también la luz del sol blanco, la luz del prodigioso y del maravilloso sol blanco que solamente encuentran aquellas almas que están destinadas a alcanzar la paz en el más allá. Las almas de seres muy buenos, de seres pues llamados a la santidad de alguna manera y que inmediatamente son expuestos y son llevados al encuentro del prodigioso sol blanco y después de atravesar y de ser guiados por el sol blanco, encuentran ellos el camino al paraíso de la luz. El camino al paraíso, queridos amigos, está presente en innumerables culturas y religiones a través de la civilización. Entonces, no es nada más una concepción de los católicos o cristianos. Nuestros ancestros mesoamericanos también poseían ese concepto de paraíso. Recuerden ustedes, a través de las páginas invaluables del Códice Florentino, podemos nosotros apreciar que nuestros ancestros nahuas concebían dos tipos de paraíso. Las del paraíso de los bastimentos, donde había humedad, luminosidad, plantas maravillosas, hermosura y verdor, y otro tipo de paraíso al cual estaban llamados los seres verdaderamente esforzados, como los guerreros que ofrendaban su vida en el combate o las mujeres que morían al dar a luz. Ellos tenían pues esa facultad de seguir con el sol. Y bueno, en este punto quiero hacer una pausa. Estamos describiendo las propiedades y los atributos de la ofrenda de los días de muerto, queridos amigos. Voy a continuar en el próximo programa hablando más sobre el valor simbólico de los elementos de las ofrendas. Los invito a todos ustedes, por favor, acompáñenme, escríbanme, llámenme, entren al chat y también sugieran temas que a ustedes les gustaría o estarían interesados en conocer y oír. Le mando un saludo a Luis Mario González, un saludo a mis seres queridos, a mis amigos y a ustedes invaluables amigos que me ven domingo a domingo, me escriben y se interesan por los programas de su servidora. Les mando a todos un cordial saludo, les deseo lo mejor, un abrazo fraternal y sean felices.
Tanto en Argentina como Bélgica, los Estados Unidos, Puerto Rico e Inglaterra se ha venido reportando la presencia de supuestos objetos voladores no identificados. Tanto en Argentina como Bélgica, los Estados Unidos, Puerto Rico e Inglaterra se ha venido reportando la presencia de supuestos objetos voladores no identificados.